Hoy hablaremos de las culturas que florecieron en el periodo posclásico: totonacas, mayas, toltecas, purépechas y mexicas. Iniciamos con la cultura maya. Recordando que la cultura maya se estableció en el sur del territorio mexicano, abarcando los estados de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Yucatán. Asimismo, también abarcaba los siguientes países como Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras. Dentro de su economía desarrollaron estrategias muy sofisticadas y grandes obras de ingeniería para acumular agua, distribuyéndola a través de canales, y aprovechaban las diferencias topográficas del suelo. Asimismo, ellos se dedicaban a cultivar algodón, frijol, calabaza y tubérculos. Asimismo, también destilaban pulque y extraían fibras textiles. El cacao era el producto originario de la región maya, del área de Tabasco. Las clases sociales de los mayas estaban constituidas primero por los gobernantes o los sacerdotes, segundo por los nobles, después continuaban los guerreros, comerciantes, campesinos y por último los esclavos. Como podemos observar en esta imagen, los mayas practicaban sacrificios humanos para satisfacer a sus dioses o inclusive para satisfacer a sus reyes. Rendían culto a sus dioses. Dentro de sus dioses podemos ver a Cha, que era dios de la lluvia; Kukulcán, dios principal del viento y la sabiduría; Hanaku, dios de la dualidad, en donde se encontraba lo masculino y lo femenino. Uno de sus rasgos culturales fue el juego de pelota. Simbólicamente, la cancha, en forma de H, hacía de acceso al inframundo, y en el juego los jugadores podían retar a sus dioses de las tinieblas y enfrentarse con ellos, y así vencer a la muerte. La escritura. Los mayas desarrollaron el sistema de comunicación por signos más sofisticado. En este caso tenemos a los códices, que se refiere al contexto cósmico de los dioses y permite establecer calendarios y rituales. También nos legaron el calendario maya, que llegó hasta el año 2012. Dentro de las principales pirámides mayas tenemos a las siguientes. Dentro de las pirámides más representativas tenemos la montaña de Tikal y Palenque. Tikal ha sido la ciudad maya más poblada, y la plaza de la Gran Pirámide concentraba los eventos más importantes. Se destacaba en ella el templo del Gran Jaguar, el templo del Gran Sacerdote y el templo de la Serpiente Bicéfala. Como conclusión, podemos decir que los mayas fueron una de las culturas más representativas de América. Asimismo, podemos ver que ellos estaban organizados socialmente de una manera muy especial, en la que primero se encontraba el rey y posteriormente los esclavos. Practicaban sacrificios humanos para satisfacer a sus dioses, mataban a personas como tributo a ellos. Y por último, podemos decir que la cultura maya fue una de las culturas adoradoras que creían en la vida después de la muerte. Iniciamos con la cultura tolteca. Se estableció en los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Dentro de la sociedad tolteca, primero se encontraban los gobernantes, posteriormente los sacerdotes, administradores, guerreros, comerciantes y por último se encontraban los artesanos y los agricultores. Dentro de la economía tolteca se dedicaban a la siembra de maíz, frijol, arroz y amaranto, y era su principal cultivo, al igual que en otros estados mesoamericanos. Dentro de la organización política de los toltecas, esta se dividía en dos, que era el grupo privilegiado y la clase explotada. El grupo privilegiado pues estaba conformado por los jerarcas militares, los funcionarios, los sacerdotes, que eran los que se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Y la clase explotada,
que eran los trabajadores, agrícolas, artesanos, pintores. Dentro de las características de su religión, eran politeístas porque creían en múltiples dioses. Era chamánica porque rendían culto en diversos lugares donde se presentaran diversas circunstancias. Era panteísta porque adoraban al cielo, al agua, a la tierra, al sol como fuerza fecundante. Era dualista porque dentro de sus dioses principales se contraponen dos, que son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Era esotérica porque mantenían en secreto todas sus creencias y prácticas religiosas. Dentro de sus dioses, dos eran los más importantes: Quetzalcóatl, que era dios de la sabiduría y la creatividad, a diferencia de Tezcatlipoca, que se le relacionaba siempre con la noche y la oscuridad, por lo que siempre estaba representado en color negro. 7 aportaciones del pueblo tolteca que podemos tomar en cuenta. 1. La guerra. Con frecuencia, pues el pueblo tolteca se enfrentaba a conquistar nuevos territorios y con ello imponer su culto religioso y conseguir sacrificios humanos para su dios Quetzalcóatl. El arte y la escultura. Existe un extenso patrimonio físico en alfarería y arquitectura, y pintura son algunos campos artísticos de los que hay vestigios. Los sacrificios humanos. Los chacmol son estatuas antropomórficas en cuyo vientre sostienen un receptáculo para la cabeza y la sangre de los sacrificios. Es decir, en estas piedras se elaboraban sacrificios humanos. Varias de estas estatuas se han encontrado en la ciudad de Tula. Número 4. El culto al Quetzalcóatl. Significaba serpiente emplumada. Aunque ya existía un culto vinculado a este dios antes de los toltecas, no fue hasta el siglo X después de Cristo que se extendió en gran parte del territorio mesoamericano. Presencia en territorio maya. Se cree que los toltecas tuvieron influencia en la cultura maya, puesto que se han encontrado vestigios en este territorio. Número 6. Las extensas redes comerciales. Tula fue en su momento de mayor actividad en importantes centros comerciales, como en el resto de Mesoamérica y en las demás culturas. Y número 7. Su misteriosa desaparición. No se sabe con exactitud por qué desaparecieron. Solamente se sabe o se conoce con certeza que la ciudad de Tula fue saqueada e incendiada. Continuamos con la cultura tarasca o purépecha, que también tuvo su gran esplendor en el periodo posclásico. Esta cultura se estableció al oriente de Michoacán y tuvo su gran esplendor en el año 1600 después de Cristo. La organización económica de los tarascos está basada en la caza de la tortuga, la agricultura, en el trabajo de madera, metales y de tejido. Dentro de la agricultura, acostumbraban sembrar maíz azul, morado, junto con otros cultivos como la calabaza y el frijol. Dentro de la religión tarasca podemos identificar a dos grandes dioses. Uno que era Cuaricaberi, que representaba el fuego del sol y la guerra, y Cuerabaperi, que según su mitología era la madre de todos los dioses. Dentro de su organización política, los tarascos estaban regidos, tenían un sistema monárquico y teocrático, es decir, que estaban regidos por reyes y sacerdotes. Dentro de su legado cultural tenemos a las esculturas de los chacmol y las figuras humanas con cabeza de coyote. Otro legado cultural fue la metalurgia. Ellos trabajaron los metales como el oro y la plata, con los que hacían ornamentos, el cobre para utensilios y las puntas de los palos usados para sembrar. Dentro de su arquitectura se caracterizó por la construcción de grandes pirámides de planta mixta, conocidas como yacatas. Continuamos con la cultura mexica o azteca.
Su ubicación geográfica de los mexicas se encuentra en la Ciudad de México, alrededor del lago de Texcoco. La religión de los aztecas o mexicas era politeísta, creían en varios dioses. Algunos de ellos son Huitzilopochtli, Xipe Tonec, Xalchiutlicue, Tlaloc, Tonatiuh y Ecatl. Dentro de su organización social de los aztecas o mexicas se encontraba primero al emperador o al Hueytlatlani. Posteriormente seguían los nobles o los sacerdotes, los comerciantes, los agricultores y por último los esclavos. Dentro de la organización política de los mexicas o aztecas se encontraba primero al emperador, después al Consejo Supremo, posteriormente al jefe de los sacerdotes, seguido de los jefes militares, posteriormente de los jueces, de los fiscales tributarios y posteriormente al último los jefes de cada barrio. La economía azteca estaba basada en tres principales actividades: la agricultura, el comercio y los impuestos. El legado cultural de los aztecas o mexicas tenemos entre ellos al calendario azteca. Otro legado que tenemos es la arquitectura, la ciudad de Tenochtitlán. Asimismo, grandes aportes de la medicina herbolaria. Cultura totonaca. Se ubicaron en el norte de Veracruz y en el norte de Puebla. Organización política de la cultura totonaca. Primero estaban los caciques y nobles, posteriormente los señores principales, luego los sacerdotes y hasta el último el pueblo. Dentro de su economía estaba basada en la agricultura, la siembra del frijol, chile, algodón, cacao, maguey y maíz. Su religión era politeísta, adoraban a varios dioses, al dios del trueno, del huracán, del rayo y de la tempestad, y los principales eran Quetzalcóatl, Tajín y Tlaloc. Tenemos, dentro del legado cultural de los totonacas, edificios de base cuadrada rectangular con varios cuerpos superpuestos. Y existe una gran parte que no ha sido explorada y que se encuentra bajo la maleza. Dentro de este legado cultural tenemos al Tajín. La pirámide de los nichos está representada por 365 nichos, que en la antigüedad se suponía que cada uno de los nichos representaba a un día. Asimismo tenemos el juego del volador, que es el culto a los 4 puntos cardinales, descendiendo dando 13 vueltas, que sumando los 4 dan 52, que viene siendo el ciclo de los años en el calendario totonaca.